Una vez más, estimado hermano y hermana, estimado oyente, continuamos con el estudio del libro de Génesis. En esta oportunidad cubriremos del capítulo 7 y capítulo 8 en adelante. Si usted puede abrir su Biblia en el libro de Génesis capítulo 7, vamos a tratar de cubrir lo más que podamos sobre el diluvio y sobre los descendientes de Noé. Hemos visto el capítulo 6 que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, haciendo un pequeño recopilación de la clase anterior. Hemos visto que Dios le dijo a Noé que preparara un arca porque iba a llover, y sabemos que Noé se llevó 120 años con sus familiares trabajando para construir esa arca, y estuvo preparada en 120 años, y Noé le dijo al pueblo y le advirtió y le predicó diciéndoles que iba a llover. Pero no creyeron, y solo Noé y su familia se salvaron. Esto es muy importante que nosotros tengamos en mente. Ese es en el capítulo 6, en donde Dios le dice que se arrepiente de haber creado al hombre y que va a terminar con él. Pero gracias y la misericordia de Dios que encontró en Noé un hombre justo y dio otra oportunidad. Estimado oyente, estimado hermano, continuamos con este estudio y vamos a tener una oración, y le invito continuamente a estudiar y a escudriñar en su casa el libro de Génesis para abarcar más sobre lo que estamos tratando de aprender. Vamos a orar y inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor, que tú nos permites escudriñar. Te pedimos, Padre Celestial, que tu palabra no vuelva vacía, que todos nuestros hermanos y hermanas y cualquier persona que esté estudiando a través de este programa, a través de este estudio, te pedimos, Señor, que tú hagas la maravillosa obra de transformar las vidas y los corazones de todos aquellos que escuchen y visualicen este proyecto, Señor, este material. Te pedimos, Señor, bendiciones para todos aquellos que están en este ministerio. Te pedimos, Señor, que tú guardes y conforme sea tu voluntad, hayan vidas transformadas para tu gloria y honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estimado hermano, como dije antes, ubiquemos Génesis 7 y hablemos un poco sobre el diluvio. El diluvio es algo que nos muestra en la Biblia que Dios dijo que iba a suceder, y le dijo a Noé y a sus hijos que se prepararan. El capítulo 7 inicia así de esta manera. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, dice aquí, 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y el versículo 4 del capítulo 7 de Génesis dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Recordemos algo muy importante, su edad, 600 años. Este hombre, ¿verdad?, trabajó y sirvió a Dios y obedeció a Dios. Y esto es lo importante que podemos captar de Noé, que tuvo su fe, que tuvo ataques y tuvo también él gente en contra, pero sin embargo se mantuvo con fe y siguiendo en la obediencia a Dios, creyendo por fe que iba a llover. Aunque pasaban los años, pero no desconfió y creyó hasta el final. Y después de 120 años vino la lluvia. Y llovió y se llenó el mundo entero, hermanos. Se llenó el mundo entero de agua. Y fíjese, animales y plantas y árboles y los cerros más altos se cubrieron con el agua. Algo muy importante que también vemos aquí, que Dios le dice, ¿verdad?, que una vez que fue terminada el arca, que ellos entraran a ella, y él y su familia. Y luego le dijo y le enseñó de los animales que iba a tomar
cuántas parejas de cada uno y cómo iban ellos a sobrevivir en el arca. También le explicó Dios cómo iban a sobrevivir en el arca. Bueno, sigamos con el capítulo 7, leyendo sobre esta parte del diluvio. El versículo 8 dice, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entrarán con Noé y en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Muy interesante, hermanos, cuando estudiamos esto, podríamos darnos cuenta cómo los tigres o los leones o esos animales salvajes supuestamente iban a obedecer y entrar pacíficamente y vivir en el arca. Bueno, Dios había preparado los corazones de estas bestias, de estos animales, y podían haber armonía y entrar en el arca y pasar allí un tiempo con Noé y su familia. Muy interesante recordar esa parte, porque al pensarlo bien, ¿cómo podría haber sido? ¿Sí? Viviendo con animales de esta especie y durmiendo usted quizá en el siguiente cuarto. ¿Se imagina usted lo difícil que podría haber sido que uno de estos tigres rompiera la pared o se pasara al otro lado? Pero Dios había puesto en sus corazones que tenían que estar pacíficos en ese entonces. Muy importante de recordar esto. El capítulo 7 continúa hablando sobre el diluvio y expandiéndose de cómo sucedió todo. Los animales y la familia de Noé entraron al arca y luego vino la lluvia y dice que iba a llover 40 noches y 40 días. El versículo 10 nos dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Dice el versículo 11. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de todos los cielos fueron abiertas. ¿Se imagina usted, hermano? El versículo 11 nos dice que todo el abismo, todos los terrenos, toda la lluvia, todo lo que vino del cielo y de abajo brotaba el agua y empezó a llenarse todo el planeta, todo el mundo de agua. Qué tremendo, hermanos. Qué ruido se habrá escuchado en el arca cuando empezó aquella arca que estaba firme sobre la tierra y vienen las lluvias y los torrenciales y empezaron a mover el arca hacia un lado y hacia otro y empezó aquel movimiento. Y empezó aquella arca enorme a empezar a flotar. ¿Cómo se habrá sentido Noé y su familia? Se habrán sentido pequeños dentro de esa arca, convencidos de que Dios les iba a poder mantener vivos dentro de esa arca. Confiaron en Dios y el plan de Dios no falló porque ellos sobrevivieron el diluvio. Todo el resto de la humanidad pereció, pero menos Noé y su familia. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron al plan de Dios. Es muy importante recordar, Dios tiene un plan. Igualmente Dios tiene un plan para todo ser humano que pueda llegar al cielo. Y el plan de Dios es creyendo en Cristo Jesús solamente. Aquel hombre que hace otro plan diferente fracasa, porque Dios tiene nada más un plan y el plan de Dios es el único que trabaja. No hay otro plan, no hay otra manera. Dios dice que todo aquel que crea en Cristo, se arrepiente de sus pecados, ponga su fe en Jesús, lo acepte como su Señor y Salvador. Dios ha prometido que será salvo, vivirá en el cielo una vez que parta de este mundo. Y eso no lo dudemos, créalo por fe, que así será. A través de Noé y el diluvio, Dios nos comprueba que su palabra la cumple. Dios nos comprueba que Él cumple su palabra. Vemos sobre el diluvio. Vemos que Él mantuvo a Noé y a su familia con vida flotando sobre esas aguas torrenciales, sobre todo el mundo, a parar a donde fuera la voluntad de Dios. ¿Imaginan ustedes, hermanos? Un mar inmenso en todo el planeta. Todo fue cubierto de agua. Entonces vemos que los abismos del cielo fueron abiertos, las lluvias torrenciales de la tierra salieron y se llenó el planeta. El versículo 12 de Génesis capítulo 7 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches.
Y dice, hermanos, sin parar, 40 días y 40 noches, día y noche, llovía fuerte, desde arriba y de abajo brotaba el agua. Increíble, el agua subió hasta lo último. El versículo 13 dice, y en este mismo día entraron Noé y Sem, Can, Jafet, hijos de Noé, a la mujer, dice, de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos entraron. El versículo 14 dice, ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados, según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Qué hermoso, hermanos. Dice, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, toda carne en que había espíritu de vida. Todos estos animales entraron al arca. Entraron y Noé y su familia los acomodaron a cada uno de ellos en el arca, para que ellos pudieran permanecer por más de 40 días y 40 noches. Pero pensemos cuántos días se llevó el agua para disminuir. Para que otra vez disminuyera el agua, porque llegó a su nivel y luego tenía que otra vez disminuir. Bueno, pasaron más de 40 días y 40 noches. Esa fue la lluvia. Luego tuvieron que pasar seguro el doble de eso para otra vez que disminuyera. Podemos hablar por más de 100 días estar en la barca, en el arca flotando, hermanos, flotando hasta decir que el agua bajara. De ahí observamos que el diluvio se detuvo después de los 40 días y las 40 noches. Entonces el versículo 15 nos dice, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. El 16, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta. Fíjense, bien interesante, hermanos. En este versículo 16, Jehová mismo cerró la puerta del arca, con su mano poderosa la cierra, de manera que nadie puede entrar. Todos los que gritaban y lloraban y querían entrar, nadie podía entrar. Y esto representa que también llegará el día en que nadie podrá entrar al cielo. Porque ahorita tenemos las puertas abiertas. Ahorita se nos está diciendo que podemos entrar a través de Cristo. Cristo es el camino. Cristo es nuestro Salvador. Cristo vino a morir por nosotros. Y se nos está predicando, se nos está diciendo, cree en Cristo. Y a través de Él podrás llegar al cielo. Como dice en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al cielo si no es a través de Él. Muy importante, hermanos. Llegará el día en que Dios mismo cerrará esa puerta y ya no habrá oportunidad de entrar. Ya no habrá oportunidad de entrar al cielo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que observemos este detalle. Dios mismo fue el que cerró la puerta del arca. No fue Noé ni su familia, fue Él el que la cerró. Y cuando Dios cierra la puerta, no la puede abrir nadie. Muy importante que recordemos eso. Hermano y estimado oyente, estimado hermano que está observando este mensaje, piense, medite. El Espíritu Santo quizás le dice a usted que necesita a Cristo como su Señor y Salvador. No le cierre la puerta, ábralo. Abra su corazón, crea en Cristo, acérquese a Él, entréguese a Él, crea que es real. Arrepiéntase de sus pecados, recíbalo como su Señor y Salvador. Y Dios hará maravilla en su vida. Continuamos leyendo aquí. Vemos que Dios es el que cierra la puerta en el versículo 16. En el 17, y fue el diluvio, dice, 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y dice, subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, dice el versículo 19. Dice, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes.
Dice, y murió toda carne, el versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Ay, hermano, qué triste, ¿verdad? El versículo 21 nos declara que todo hombre, toda bestia, toda ave murió. Todo lo que había y que era de carne murió, hermanos, en el diluvio. Todo pereció. En este versículo 21 nos declara que no hubo ningún otro hombre que sobreviviera más que solamente Noé y su familia en el arca. Es triste, hermanos, pero esto fue lo que pasó. El versículo 22 nos declara y dice, todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos, del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y el versículo 24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Muy importante, recordemos estos días. 150 días. Fíjese bien, llovió 40 días y 40 noches. Pero las aguas prevalecieron sobre la tierra después que dejó de llover. Siguieron las aguas sobre la tierra hasta 150 días. Esas aguas se mantuvieron flotando el arca por todo ese mar en el mundo. Por todo ese mar en el mundo flotaba el arca. Muy interesante de recordar las fechas y los días. Y recordemos cuántos entraron en el arca. 8. Noé y su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. En total 8 se salvaron. De allí miles de personas murieron y perecieron en el diluvio. Triste, hermanos. No tenían que morir, podían salvarse. Si nos preguntamos nosotros, ¿cómo? Si solamente era una arca. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo hubieran cabido miles en un arca? Tal vez no hubiesen cabido muchos, pero sí hubiesen hecho otros que hubiesen creído y tenido la misma fe de Noé, hubieran copiado el mismo estilo de arca y hubieran hecho muchos más arcas y muchas más personas se hubiesen salvado si otros hubiesen trabajado haciendo el mismo modelo de arca. Y hubieran hecho 10, 20, 30, 50, 100 arcas y se hubieran salvado muchas personas. Si hubiesen creído en el mensaje, le aseguro que ellos hubiesen hecho más arcas como la que Noé estaba construyendo. Muy importante. Pero no. La Biblia nos declara que solo fue Noé y su familia. Qué triste, hermanos, qué triste. El versículo 8 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y el versículo 2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. La lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecieron gradualmente de sobre la faz, de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y dice, y reposó el arca en el reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y aquí encontramos este lugar importante sobre este monte. Este era uno de los montes, es uno de los montes más elevados del planeta, el monte Ararat. Y allí se detuvo el arca. Y hay mucha información de este monte, del monte Ararat. Y este monte se encuentra nada menos que en este lugar. En este lugar en el mapa podemos observar que este monte se encuentra en la parte de arriba, en la parte norte de Israel. Encontramos el monte Ararat. Ahora, aquí tenemos Ur, en donde hablaremos sobre el nacimiento y el viaje de Abraham, que él viaja hasta llegar a Harán. Y luego continúa su viaje hasta llegar a la tierra prometida. Y hablaremos de eso enseguida.
sobre este viaje y sobre este hombre de fe. En este momento estamos ubicándonos hablando de que el arca se detuvo en el monte Ararat. Hermano, si usted tiene un cuaderno a la mano, si tiene usted un lapicero a la mano, haga una notita en donde coloque que el arca se detuvo después de que las aguas decrecieron, bajaron después de 150 días, después de 150 días el agua decrecieron y el arca se detuvo en este monte, en esta elevación o cerro, como usted le quiera llamar. La Biblia le llama el monte Ararat. Y eso se encuentra, ponga la cita si usted gusta, y está en el capítulo 8 y versículo 4, en donde se encuentra esto que estamos observando. El versículo 5 dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, dice, en el 10 al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y dice, volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Versículo 9 dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces, dice, él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Y el versículo 10 dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Qué hermoso, hermano. Después de tanto día que encontramos el arca flotando sobre el mar, él envió un cuervo. Si usted conoce esos cuervos, de esos pájaros negros, él envió un cuervo, pero el cuervo regresó y el cuervo, ¿verdad?, no encontró dónde detenerse. Y luego envió una paloma. La primera vez regresó cansada porque no pudo parar en ninguna parte, no había dónde pararse, dónde reposar. Entonces encontramos esto bien importante. La segunda vez la envía y entonces trajo una hojita de olivo, ¿verdad? Y trajo una ramita de olivo, hermanos, y eso le dio a Noé esperanza. Le dio a él, le indicó que las aguas habían decrecido y que se estaban decreciendo en la tierra. Muy interesante e importante esta parte que quiero que recordemos. Quiero que veamos la fe de Noé, la persistencia de Noé. Quiero que nosotros veamos, estimado hermano, que Noé no perdió la fe, que siempre la mantuvo a pesar de tantos días. Recordemos que pasó 120 años construyendo el arca, diciéndole a la gente que iba a llover. Y luego pasaron 40 días y 40 noches. Y luego el agua permaneció más de 150 días. Hermanos, estamos hablando de días y semanas y meses. Estamos hablando de mucho tiempo sobre este asunto, sobre el diluvio. Y Noé no decreció en su fe, siempre tuvo fe, siempre permaneció firme. Y esto es importante porque así debe de ser. En nuestra fe como cristianos debe de ser igual. Tenemos que permanecer con fe, fieles al Señor y sabiendo que Él está a nuestro lado. Todo saldrá bien. Ahora vamos a observar algo más que observamos aquí en el capítulo 8. Dice el versículo 6, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca, sí, que había hecho, y envió estos pájaros. Ahora vamos a ir al versículo 12. Dice, y esperó aún otros 7 días, se envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y continúa hablando el capítulo sobre el diluvio. Todos los animales estaban contigo, dice aquí el versículo 17.
Ahora el 16 dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, dice, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Fíjese, bien interesante, nuevamente se repite aquello mismo que le dijo Dios a Adán y a Eva, multiplíquense por la tierra, llenen la faz de la tierra. Y aquí otra vez, porque la tierra está vacía, hermanos, otra vez está desierta. Ahora no solamente son dos, no solamente son Adán y Eva, ahora tenemos a una familia de 8 personas, ahora son 8 y se van a multiplicar otra vez. Y de allá venimos usted y yo, de esa multiplicación que se empezó a dar otra vez de los hijos de Noé. Se empezaron a multiplicar y tuvieron hijos, y los hijos tuvieron hijos, y los hijos tuvieron hijos, y así se fue llenando otra vez el planeta. Toda la tierra se fue poblando de esta familia. Muy interesante el ver que Dios le da al hombre una segunda oportunidad. Dios nos da una oportunidad más. A Dios le ha dado quizás a usted muchas oportunidades de que usted se acerque, que usted se convierta, que usted se entregue, que usted viva para Dios. Recuerde que un día Dios cerrará la puerta y eso no lo debemos de olvidar. Dios cerró la puerta del arca. Un día Dios cerrará también la puerta de la oportunidad de entrar a ese lugar hermoso que es el cielo. No espere ese día, hagámoslo ahora. Entreguémonos ahora, creamos ahora, recibamos ahora a nuestro Señor como Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y estaremos seguros de ese día de vivir en el cielo. Hermano, no hay que esperar que Dios cierre la puerta del arca, no hay que esperar que Dios cierre la puerta del cielo, porque eso será imposible de abrir, nosotros jamás podremos abrir. Ahora, el capítulo 8 continúa hablando, continúa diciendo sobre el diluvio. Y entonces vemos aquí, hermanos, en el versículo 15 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y todos los animales que están contigo y toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dice, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar. El versículo 20, tenemos que tomar en cuenta del versículo 20, hermanos. Y hermana y estimado oyente, el versículo 20. Edificó Noé. Recuerde, Génesis 8, versículo 20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ofreció holocausto. Quiero decir esto, hermanos, que Dios hizo un gran favor a Noé. Le salvó a él y a su familia. Pasó todo lo peor que venía y vino al mundo. Él sobrevivió al diluvio porque Dios tuvo misericordia. Pero Noé en el versículo 20 no se olvidó de lo que Dios había hecho, sino él se acordó siempre y ofreció un sacrificio y ofreció entrega a Dios, ofreció a él parte, ofreció a él reverencia, ofreció a él, lo adoró a Dios. Y esto es muy importante. ¿Cuántos hoy día de nosotros Dios nos ha librado de grandes cosas y nos ha sacado y nos ha bendecido? Y muchos lo que hacemos es olvidarnos de Dios. O ir a la iglesia de vez en cuando, o orar o leer la Biblia una vez al año. O a veces ni tan siquiera una vez al año. Nos olvidamos de las grandes bendiciones de Dios. Noé comprueba en el versículo 20 que él no es así, que él no se olvidó, que él ofreció, dice aquí, dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Qué hermoso, hermanos. Hagamos un altar a Dios.
escojamos un lugar en donde podamos acercarnos, orar, hablar con Él. Ese altar puede ser debajo de un árbol, en la esquina de su casa, del cuarto que usted seleccione. Puede ser ese altar allá en el templo, en la iglesia. Pero hagamos un altar y tengamos un altar hecho para Él. Significa, hermanos, que pongamos un espacio, un tiempo a Dios. Dediquémoslo a Él solamente, a recordarlo a Él, a darle gracias a Él por las grandes bendiciones que Él nos ha dado. Muchos de nosotros a veces vamos, corre y corre todos los días y nos olvidamos de ese altar que hizo Noé en el capítulo 8, en el versículo 20. Noé hizo un altar, bajaron del arca, edificaron ese altar quizás de piedra, de roca, pero seleccionaron un lugar. Y le aseguro que sus hijos, su esposa, la esposa de sus hijos, alabaron a Dios y le dieron gracias a Dios por la gran bendición que Él había derramado sobre ellos. Muy importante, hermanos, que recordemos eso, que Dios les salvó a ellos, pero ellos hicieron un altar y le dieron gracias. Nunca nos olvidemos de darle gracias a Dios por cada día que Él nos da, por cada bendición que Él nos da. Nunca nos olvidemos de darle gracias a Dios. Qué hermoso, hermano. Qué mensaje más hermoso encontramos sobre este hombre Noé y su familia y su fe en el diluvio. En medio de la tribulación enorme, el hombre llamado Noé y su familia mantienen la fe en Dios. Y Dios cumple su gran promesa de protección y de estar al lado de ellos. Qué hermoso, hermanos. Nunca nos olvidemos de la enseñanza de Noé. Si alguna vez usted está en un diluvio, si alguna vez usted se encuentra en un terremoto o en un torbellino, en una situación difícil en su vida, recordemos que Noé vivió 120 años esperando el diluvio. Vino el diluvio. Dios le protegió, Dios lo acompañó, Dios lo sacó de esa gran tragedia que vino, porque Noé hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Hagamos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Acordarnos de Dios, iniciando con explorar su Biblia, la palabra de Él mismo. Allí encontramos todas las enseñanzas, dedicándonos a ella, a explorarla y a practicarla. No solamente se puede tener conocimiento bíblico, tenemos que procurar practicar, si no, no hace efecto. No hace efecto en nuestra vida. Tenemos que practicar la Biblia en nuestra vida para que hayan cambios en nuestro ser, para que nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual crezca y podamos comprender y podamos enfrentar y podamos huir de la tentación, utilizar la fe, agarrarnos de la mano de Dios y caminar con Él hacia la victoria. Es muy importante, hermanos, que nosotros recordemos ese punto. Ahora, vayamos al capítulo 9 de este libro hermoso de Génesis. El capítulo 9 habla de un pacto que Dios hizo con Noé. El versículo 1 nos dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano. Son entregados, dice aquí, hermanos. Muy interesante que nosotros tenemos que observar este punto. Muy importante que recordemos que Dios hizo lo posible, hermanos, de que los animales, Noé y su familia, sobrevivieran en esta arca. Ahora, ¿qué observamos aquí en el versículo 3? Dice el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, dice Dios. Una vez más, recalco que aquí con Noé y su familia, Dios provee todo otra vez para ellos. Así como hizo con Adán y Eva al principio. Dios proveyó todo para ellos, hermanos. Qué hermoso. Dios proveyó, ¿verdad?,
para Adán y Eva en el principio, haciendo crear las especies de las plantas, los árboles frutales. Y aquí también con Noé, Dios provee también para él. Dios nunca nos abandona. Qué hermoso, hermanos, Dios siempre proveyendo. Vayamos al versículo 8 del capítulo 9 de Génesis. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Esto tenemos que recalcar. Haga una notita, estimado hermano, hermana, estimado amigo que estamos estudiando juntos la palabra de Dios. Capítulo 9 de Génesis, versículo 8, donde dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, dice, y sus hijos con él y a sus hijos con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Qué sucede, hermanos? Que Dios estableció un pacto con Noé y con todos los descendientes de él. ¿Quiénes son los descendientes de Noé? Bueno, hermano, entre los descendientes de Noé estamos usted y yo. Venimos de esa descendencia. Venimos de algunos de los hijos de Noé, usted y yo venimos. De uno de los 3 hijos. Porque hemos venido naciendo de los hijos, de los hijos, de los hijos hasta llegar a nosotros. Entonces, es muy importante que recordemos que Dios hizo un pacto con Noé. En este versículo 9 del capítulo 9 de Génesis, Dios hizo un pacto con Noé. Muy importante, hermanos, que recordemos ese punto. Ahora, veamos el versículo 10 y dice, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Dios hizo un pacto con con Noé, sus hijos, su familia y todo lo que se arrastra y vive. Dios hizo un pacto. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es el pacto que Dios hizo? El versículo 11 dice, estableceré mi pacto, ¿verdad? El versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no, dice, exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Recordemos ese punto muy importante, hermano, estimada hermana. Recordemos ese punto tan importante e interesante. Dios hizo un pacto con Noé, su familia, sus descendientes y hasta con los animales. Dios hizo un pacto. Dice que Dios no destruirá más al planeta, al mundo, con diluvio, no más con aguas. Dice que no llenará el planeta de agua más, no más, dice el versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal. El versículo 12 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, dice, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Muy importante, hermanos, e interesante. ¿Usted ha visto alguna vez un arco iris? La mayoría de las personas hemos visto un arco iris. Y ese arco iris, dice Dios, que es el recuerdo del pacto que Él hizo con Noé y toda su descendencia. Que no lloverá, no habrá un diluvio más. No habrá un diluvio más para llenar el planeta de agua. Qué hermoso, hermanos. Fíjense, a Dios le dolió. Yo quiero que usted y yo pensemos, porque hay gente que a veces culpa a Dios de las tragedias o piensa que Dios es culpable de las cosas que pasan. Quiero aclarar una cosa, estimado hermano, estimado oyente que está estudiando a través de este programa, a través de este ministerio con nosotros. Quiero decirle que Dios no es culpable. Dios no es culpable, hermanos. Si no fuera por la mano poderosa de Dios, usted y yo no subsistiéramos un día en este planeta. Con todas las tragedias que nos suceden, Dios nos bendice protegiéndonos y cuidándonos cada día.
Muy importante que recordemos ese punto. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a culpar a Dios de las tragedias que nos pasan. No es cierto, las tragedias que nos pasan nos vienen porque nosotros mismos las buscamos. ¿Qué pasó con Adán y Noé? Dios le dijo, ¿qué pasa con Adán y con lo que pasó con Noé después? ¿Qué pasó con Adán y lo que pasó también con Eva y lo que pasó también con Caín? Sí, hermanos, muy importante que recordemos. Gracias a Dios, Dios bendijo a Noé. Dios bendice a Noé y le salva. Noé fue un hombre fiel, dedicado a servir y a obedecer a Dios. Ahora, recordemos que no es Dios quien trae las tragedias, es el hombre quien las trae a sí mismo. No fue Dios quien trajo el diluvio, fue el hombre mismo que a través de su maldad fue el que ocasionó que el diluvio viniese sobre él. No es Dios quien inicia las cosas, es el hombre el que inicia. Recordemos lo que pasó con Adán y Eva. Recordemos también lo que pasó con Caín. Es el hombre el que inicia, no es Dios. Es el hombre el que se separa, no es Dios. Del hombre es el hombre que se separa de Dios. Recordemos eso muy importante, estimado hermano y hermana. Entonces Dios hizo un pacto con el hombre y con toda su descendencia, incluyéndonos a nosotros mismos dentro de esa descendencia. Y eso lo encontramos, como dijimos antes, vemos ese pacto, ¿verdad? Y vemos el pacto con Noé en el capítulo 9 y versículo 9 en adelante. Vemos ese pacto y la señal se encuentra en el versículo 12 del capítulo 9. Se encuentra la señal del arco iris. La señal del arco iris. Ahora vemos algo también importante aquí en adelante. Y el versículo 14 dice: y sucederá que cuando haga venir, dice, nubes sobre la tierra